Muy buenos días a todos. Mis mejores deseos para todos ustedes en estos días de novedad frente a la situación que estamos vivenciando. Mis agradecimientos a los organizadores de este evento virtual de la versión 2020 de Nanoscientific Symposium, a Park Systems Nanoscientific. Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de compartir este espacio con todos ustedes. La presentación trata sobre nanomateriales orientados al diseño de catalizadores, pero materiales de una configuración muy especial, materiales fabricados con metales inmisibles, metales que en principio en la escala volumétrica no tienen la posibilidad de formar aleaciones. Vamos a ver que en escala nanométrica tenemos la posibilidad de crear este tipo de materiales o partículas o entidades bimetálicas. La presentación está dividida en tres partes. La primera, muy corta presentación de un contexto de utilidad de los catalizadores. Posteriormente, presentaré la oferta nano para atender algunas problemáticas que desde la catálisis se presentan. Y finalmente, un caso de estudio, un desarrollo que hemos logrado para producción de partículas bimetálicas con interesantes propiedades catalíticas que nos muestran que los comportamientos en nanoscala son completamente diferentes a los que usualmente estamos acostumbrados en la escala bulk, en la escala macrométrica. Esos serían los tres puntos sobre los cuales vamos a tratar este tema en el día de hoy. Muy bien. Para empezar, algunas palabras respecto al uso de los catalizadores. Los catalizadores abarcan una enorme variedad de áreas, no solamente de investigación, sino áreas pragmáticas, a nivel de industria, a nivel de aplicaciones. Un 80% de productos químicos se debe gracias a los catalizadores. Frente a esos grandes retos que tenemos para este siglo, que están enunciados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta agenda que esperamos que parcialmente tenga algún grado de cumplimiento para el 2030, coloca las problemáticas fundamentales que tenemos que abordar desde la academia, desde la industria, desde el gobierno. Tiene que ver con el gran reto energético, el problema de la transición hacia energías sostenibles, energías limpias, sustitución de combustibles fósiles. Esto de alguna manera, este ideal de transición, tiene sentido y tiene validez si tenemos las herramientas apropiadas para hacerlo y sabemos cuáles son los catalizadores, los que nos van a permitir, en el caso de conversión de biomasa en bioenergía o en el caso de incorporar eficiencia a los fotovoltaicos o a ciertos sistemas de producción de energía, las celdas de combustible, que son estratégicas a presente y a futuro. Los catalizadores juegan y jugarán un papel trascendental en ambiente. Otro de los grandes problemas top en la Agenda 2030, tenemos que afrontar este problema de disponibilidad de agua potable, el problema de contaminación de aire, de suelos, que tiene un importante impacto en salud pública. Y son los catalizadores los que nos están ofreciendo importantísimas alternativas en la industria alimentaria, farmacéutica, en la agricultura. La biología es una de las fuentes de metáfora más importantes que tenemos, los catalizadores naturales. Estos catalizadores que hacen que muchos de los procesos biológicos tengan lugar, son fuente de imitación y de metáfora para los que trabajamos en ciencia y tecnología de materiales podamos aplicar y podamos desarrollar como metáfora. La eficiencia de estos catalizadores es absolutamente envidiable y queremos de alguna manera comprender cómo funcionan y
cómo se pueden incorporar. Este escenario nos muestra a la catálisis y a estos materiales llamados catalizadores como la base fundamental para atender los grandes retos del siglo XXI. Podría concluir con este valor de utilidad de los catalizadores, este primer punto que me interesaba comentar. En segundo lugar, si los catalizadores y la catálisis tienen esa importancia y tienen esa formidable propuesta, la idea sería mirar qué tarea, qué metas, qué objetivos se están proponiendo para mejorar estos materiales catalíticos. Hay quizá una meta trascendental, y es el mejorar, investigar, buscar, implementar catalizadores eficientes, activos, estables, de bajo costo, que sustituyan o mejoren los ya existentes, que le den un poco más de oferta a las propuestas existentes en la actualidad, o a las técnicas y metodologías existentes en la actualidad para la producción del sinnúmero de productos que se derivan de estas reacciones. Y sin lugar a dudas necesitamos ubicar algún tipo de herramientas estratégicas para conseguir esa meta. Investigación y desarrollo en la búsqueda de catalíticos eficientes, de bajo costo, selectivos, estables, que cumplan su tarea sin impacto ambiental, con bajo impacto en salud. La gran importancia que tiene en la catálisis el tamaño del material. Para lo que voy a comentar aquí, convendría hacer una diferenciación entre la catálisis heterogénea y la catálisis homogénea, para poder precisar que lo que presentaré aquí tiene que ver con catálisis de tipo heterogéneo. Recordemos que la catálisis heterogénea, el catalizador y el reactante son materiales de fases diferentes. Por ejemplo, el catalizador puede ser partículas sólidas que se encuentran en presencia del reactante, que puede ser un líquido. Se podría tener una configuración coloidal, partículas inmersas en un líquido, o partículas soportadas sobre una superficie, o que son o entran en interacción con el reactante, ya sea gaseoso o líquido. En la catálisis homogénea, en cambio, tanto el reactante como el catalizador están en la misma fase. Pueden ser dos líquidos que se incorporan allí. Es una reacción que presenta una muy buena selectividad, pero la catálisis heterogénea es un poco más eficiente, y el 80% de las reacciones, si no estoy mal, se trazan en la dirección de catálisis heterogénea. Entonces, en este caso voy a tratar situaciones donde cuerpos sólidos forman el correspondiente catalizador, partículas, o partículas en superficies que decoran superficies, o partículas que decoran hilos, o partículas que decoran otras partículas. Esas van a ser las responsables del proceso catalítico. Y el medio reactante pues puede ser un líquido o puede ser un gas, dependiendo de la reacción para la cual está diseñado el correspondiente catalizador. ¿Qué ocurre? Que se ha encontrado, y es reiterativo este comportamiento, se ha encontrado que la actividad catalítica de estos materiales se incrementa con el decremento del tamaño, de la longitud, del tamaño. Si hablamos, por ejemplo, de partículas esféricas o poliédricas o hilos o lo que sea, dependiendo de la geometría del catalizador, a medida que se reduce el tamaño,
aumenta la actividad catalítica. Eso implica entonces que a medida que nos acercamos a escalas cada vez menores, incrementamos la actividad catalítica. Razones para eso. En principio, pues sabemos que la catálisis es una interacción de superficie, ocurre en interfaces. A escalas muy pequeñas, los átomos, el número de átomos en la superficie de la partícula supera el número de átomos en el volumen. La superficie es prevaleciente. Y ya que en la catálisis la tenemos que programar en la superficie, eso beneficia dramáticamente dicha actividad cuando la escala se reduce. Y por supuesto, la escala de los nanómetros es la escala apropiada para pensar en actividad catalítica importante, y no solamente el mejoramiento de la actividad catalítica, sino vamos a ver el comportamiento de los diferentes materiales cuando queremos diseñar catalizadores. Van a poderse configurar o manufacturar de manera muy diferente como lo hacemos en bulk. Los comportamientos en nanoescala van a ser dramáticamente diferentes a los que tenemos en escala bulk, en escala volumétrica, nuestra escala métrica. Con esto en mente, entonces podemos pensar que son materiales de la nanoescala los que nos pueden generar la oferta que estamos buscando en esta meta de investigación y desarrollo para catalíticos efectivos, eficientes, que repito, puedan sustituir o puedan mejorar o puedan complementar los ya existentes. Son materiales a nanoescala. Cuando confeccionamos un catalizador a esta escala, estamos hablando de nanocatalizadores haciendo abuso de este prefijo, haciendo coyuntura de la palabra nano, muy utilizada con mucho abuso, pero podemos contextualizarlo en términos de nanocatalizadores que se encuentran dentro de un área que podría en algún momento adquirir una denominación de nanocatálisis. Esto de tener los materiales disponibles a esta escala, pues lo logramos a través de esta tecnología emergente que es la nanotecnología. Con nanociencia y nanotecnología podemos confeccionar estos materiales. Ya se han desarrollado, a pesar de lo joven que es la nanotecnología, ya existen métodos sintéticos para producción de materiales. Tenemos instrumentación muy avanzada que nos permite caracterizar de manera muy eficiente el comportamiento de estos materiales, como no era posible hacerlo muchos años atrás. Es ella entonces la que nos va a proporcionar en el contexto en el que voy a hacer esta presentación una base importante de apoyo para darle cumplimiento a esta meta. Encontrar estos materiales que afronten estos grandes retos, que nos permitan mejorar los procesos que actualmente se están incorporando para limpiar el agua, para producción de energía limpia, etcétera, etcétera, según lo comentado anteriormente. Entonces tendríamos allí como una especie ya de escenario sobre este aspecto. Puntualizar algo. Hago referencia a que a medida que reduce el tamaño, pues la actividad catalítica del material se ve incrementada. Veamos algunos ejemplos, vale la pena puntualizarlo con algunos ejemplos. El oro. El oro sabemos que es un material inerte en bulk, a nuestra escala de percepción, a la escala métrica. El oro es completamente inerte, no le asociamos actividad catalítica al oro para nada. Sin embargo, cuando al oro lo reducimos de tamaño o lo trabajamos en trozos de materia de tamaños por debajo de los 5 nanómetros, se vuelve catalítico. Algo extraordinario, cambia completamente. Y por supuesto, esto tiene que ver muchísimo con la manera como ya los átomos intervienen allí, como quedan organizados con estas dimensiones, van a quedar organizados de maneras diferentes, van a tener una baja coordinación, etcétera, que van a permitir que se manifiesten actividades de tipo catalítico. Por ejemplo, el oro
colocado en fase coloidal o como dispersante, en una fase dispersa que puede ser un líquido para tener una presentación coloidal, es muy útil y es excelente en reacciones tipo redox, tipo por ejemplo oxidación de monóxido de carbono, si no recuerdo mal, se pueden producir a bajas temperaturas y se logran con partículas de oro por debajo de los 5 nanómetros, que son reacciones de cierta importancia. La plata y el cobre tampoco se consideran en bulk como catalíticos, sin embargo la plata y el cobre a escala nanométrica presentan interés catalítico, presentan de alguna manera actividad catalítica. Es algo importante. El platino, por ejemplo, las partículas de platino para que tengan su máxima actividad catalítica deben estar del orden de los 3 nanómetros. Es como el tamaño ideal para conseguir en la configuración o en el diseño de electrodos excelente respuesta catalítica allí. Menor tamaño, mayor número de átomos en la superficie, mayor actividad catalítica y logramos con eso, evidentemente, en el contexto de catálisis heterogénea, interesantes posibilidades. Esto nos va a permitir diseñar catalizadores. Es como la propuesta, una ingeniería desde la nanoingeniería de catalizadores, obviamente acompañado con la parte de conocimiento científico para intentar interpretar, a pesar de que hay muchos de los fenómenos que allí ocurren que no tenemos en este momento la más mínima idea de por qué se producen y cómo se producen, pero sí intentar desde la fenomenología, desde la ciencia física, química, etcétera, intentar explicar y dar cuenta de por qué, por ejemplo, los binarios trabajan mejor que los unitarios, los monometálicos, los polimetálicos son mucho más eficientes. Hay algunos problemas allí de comprender estos fenómenos, pero seguramente en algún momento tendremos la suerte de comprender a fondo lo que está pasando allí. Muy bien, voy a presentar elementos que desde la nanotecnología están en la oferta para generar catalizadores. Esta ingeniería de nanocatalizadores, nanoingeniería de catalizadores, se basa fundamentalmente en la oferta de estos elementos, fundamentalmente de estos. Hay otros, por supuesto, de la tabla periódica, pero voy a hacer énfasis únicamente en estos porque son los que se han identificado como los más atractivos y los que más se están investigando o se han investigado hasta el momento. Estos serían a nivel nano los más utilizados. Ahí se pueden dar cuenta ustedes que son los metales. Tenemos en primer lugar los de transición, metales en esa fila de la tabla periódica, el hierro, el cobre, el níquel. En catálisis, en bulk, en catálisis son los de mayor categoría, en catálisis heterogénea. Es decir, son utilizados a gran escala en la industria, estos metales, ¿no? Generalmente estos metales se sintetizan en forma de óxidos. El hierro, por ejemplo, se utiliza mucho para reforma de metano, de metano y reformarlo a sintegas. Sintegas es un compuesto formado por monóxido de carbono e hidrógeno, ¿no? Y de sintegas a hidrocarburo. El hierro es un catalizador muy utilizado y por supuesto las cantidades empleadas son importantes allí. El cobalto, por ejemplo, a ver si recuerdo, en dispersión con dióxido de sílice, también puede ser utilizado para esta reforma del metano, pero creo que produce en la conversión a hidrocarburo un producto de mayor cantidad, de mayor calidad, que está dentro del rango 10 diésel. Es un poco más eficiente que el hierro. El níquel, por ejemplo, se utiliza en reacciones relacionadas con gas natural, por ejemplo, en el caso de metano. Todas estas reacciones están involucradas un poco con el níquel. Hierro, cobalto, níquel son importantes en bulk. No así en nano. En nano no tienen el mismo impacto. No son tan investigados, no son tan utilizados en nano.
y se está de alguna manera abriendo una línea para tratar de atender estos metales de transición, atenderlos un poco más. Está esta línea que es la de los metales del primer grupo B, que son metales importantísimos, el cobre, la plata y el oro. Estos metales en particular muestran diferentes propiedades en catálisis heterogénea. Entre ellos son muy similares, por ejemplo, desde el punto de vista físico, cristalográficamente hablando, los tres metales forman cristales de estructura cúbica centrada en las caras. Tienen algunas propiedades similares. Algo importante, por ejemplo, la plata. La plata es un catalizador para el etileno, el oro para oxidación del monóxido de carbono. Estos materiales de alguna forma ya tienen un poco más de uso y en realidad son muy importantes en nanocatálisis. Un poco más que los metales de transición. Estos se utilizan con mayor frecuencia en nanocatálisis. Y estarían el grupo del platino, ¿no? Estos 6 metales nobles. El platino per se lidera aún la importancia en cuanto a su capacidad de actividad catalítica, por supuesto. Estos grupos del platino, que son metales de transición, tienen estructura interna también similar, tienen muchos aspectos en común, son un poco costosos, el platino es muy costoso, algunos son tóxicos, tenemos allí algunos problemas con estos materiales, en lo que seguramente se orientará un poco la investigación a sustituirlos por materiales de más bajo costo o reducir la cantidad para diseñar el catalítico. En el caso de estudio que voy a presentar, pues intentamos eso. Utilizamos platino, pero reducimos al máximo la cantidad para hacerlo viable desde el punto de vista de costo, etc. Una vigilancia tecnológica muestra, la que realiza Cusada y colaboradores, muestra para el 2019 que se publica esta vigilancia tecnológica que la producción científica en nanocatalizadores, en nanocatálisis, se orienta fundamentalmente a platino, paladio y el rutenio. Para el platino reportan un 46% de los trabajos científicos reportados, el paladio el 32%, el rutenio el 14%, el iridio el 4%, el rodio el 13%, el osmio el 1%. Entre el paladio, el platino y el rutenio prácticamente abarcan el 92% de la producción científica en el mundo. Eso implica que este trípode entre platino, paladio y rutenio soporta en este momento la investigación del nanocatálisis. Esos son los resultados de vigilancia tecnológica y ustedes saben que en estos estudios de vigilancia tecnológica pues se refleja el interés de los grupos de investigación que a la vez recogen los elementos estratégicos para dedicar su tiempo a esas investigaciones. No es casualidad que se publique mucho sobre el platino, porque el platino ofrece y aún sigue ofreciendo, a pesar de su costo y a pesar de su escasez, sigue ofreciendo importantísimas alternativas allí para el diseño de los correspondientes catalizadores. Entonces tenemos allí en celdas de combustible, por ejemplo, justifica un poco la gran importancia del platino, ¿no? En las PEN, en las de membrana de intercambio de protones, que es una de las más utilizadas y de las de mayor impacto comercial, ¿no? En celdas de combustible, pues el catalizador es el platino, ¿no? El problema con este tipo de celdas es que el costo del platino las hace aún un poco difíciles de incorporar a un mercado más amplio. El gramo de platino creo que está en $24, no sé, en este momento ha bajado un poco, pero el kilovatio hora de estas células, de estas celdas de combustible se hace en ocasiones un poco costoso, además del costo de la celda en sí, que aunque han bajado de precio,
Hay una que se destaca, ahí aparecen evidentemente las de ácido fosfórico, la de las alcalinas, la de carbonato fundido, la de óxido sólido. Pero esa última, que es la de metanol directo, está estudiándose con cierta atención. En esa se utiliza el platino también como catalizador y una aleación de platino rutenio. Estas aleaciones son el objetivo de esta charla. El usar el platino y el rutenio va a incorporar una ventaja sobre la acción del platino. El platino per se o un monometálico no va a tener, en muchos casos, la misma eficiencia catalítica que va a tener un bimetálico, ya sea en una presentación de aleación, integrando los dos metales, van a tener resultados seguramente un poco mejores. Muy bien, aquí estaría hablando de aleaciones, que sería la propuesta, porque ya es claro que los catalizadores bimetálicos son mejores que los monometálicos en muchos aspectos. La hoja de ruta que se empieza a abrir entonces es bajar la escala, reducir el tamaño, 1, escoger los metales en función de, evidentemente, del tipo de reacción que uno quiera catalizar. Esto no puede ser universal, de lo que se quiera catalizar allí. Y el tercer aspecto que estamos subrayando aquí es el de no dejar el metal solo, alearlo, formar una aleación, ya que con la variación de proporción entre un metal y el otro se pueden tunear algunas propiedades físicas, se pueden tunear algunas propiedades químicas. Es decir, uno tiene la posibilidad de mejorar, por ejemplo, resonancia de plasmón en el platino mejora enormemente cuando se incorpora en una aleación con el oro. Son aleaciones que juegan papeles muy importantes allí, ¿no? Entonces, para esto de las aleaciones es necesario empezar a pensar en nuevos métodos de síntesis, formas diferentes de integrar estos metales, encontrar maneras o mecanismos para hacer una caracterización eficiente, aunque ahora se cuentan con herramientas muy poderosas, LILS, esta microscopía de alta resolución, etcétera, para hacer evaluaciones de muy alto nivel que pueden ser muy útiles. En esta tabla periódica destacamos el cobre en color violáceo y en color rojo colocamos aquellos materiales que son posibles de alear en bulk con el cobre, en bulk, en nuestra escala. El cobre, por ejemplo, no puede formar aleaciones por debajo de ciertas temperaturas que generalmente son muy altas. Con el níquel, el cobalto, el hierro, el rutenio, el osmio, el iridio, no puede, lo mismo que con la plata. Cobre y plata no forman aleaciones, a no ser que se traten de temperaturas muy elevadas. Pero a cierto tipo de temperaturas existe un gap que se llama de miscibilidad. Para que dos metales se puedan alear, por ejemplo, los pasamos a fase líquida y los integramos, tienen que ser miscibles. Si no hay miscibilidad en el equilibrio, no vamos a obtener un sólido aleado. Entonces se requiere miscibilidad. Resulta que el cobre y la plata tienen un gap de miscibilidad a ciertas temperaturas que no permiten que se puedan formar esas aleaciones. Lo mismo el cobre con el hierro, el cobre con el cobalto, el níquel, el rutenio, el osmio, etc. Y en verde aparecen los que son miscibles con el cobre. Este trabajo del cobre con todos estos materiales fue reportado como una librería de posibles aleaciones con el cobre para catálisis, ¿no? El paladio, el rodio, platino, oro, puede alearse con el cobre. Son los materiales que sí se dejan alear en bulk, estoy hablando de bulk, se dejan alear, no tienen ese gap ese gap de miscibilidad que es la barrera que habría que superarse. Yo no puedo hacer una aleación de plata-platino. Veamos, por ejemplo, el cobre. Este es el diagrama de fases
que nos indica qué se puede hacer o qué no se puede hacer con el cobre y la plata, por ejemplo, estos dos metales. Si yo quisiera intentar formar una aleación, ya que estamos pensando que los materiales aleados forman o tienen una actividad catalítica un poco mejor, pues buscamos. Mire, aquí vemos que por debajo de 800 grados el gap es importante. Yo no puedo tener por debajo de 800 grados un 40% de plata, 60% de cobre, es decir, o 50% de cobre, 50% de plata, la mitad y la mitad. No es posible porque por debajo de 800 grados hay un gap que evita que no haya miscibilidad y no se forme la aleación. Tendría que pensar para temperaturas por encima de 800 grados. Para temperaturas por debajo de 400 grados puedo conseguir aleaciones, pero muy desproporcionadas. Cobre 98, plata 2%, muy bajas. Entonces este gap lo que me indica es la barrera que debe ser superada para poder incorporar un metal dentro de otro y generar la aleación. Que repito, la hipótesis que estamos planteando es que los materiales catalíticos a escala nano bimetálicos ofrecen mejores propiedades desde la catálisis que los monometálicos. Por esa razón estamos interesados en las aleaciones. Muy bien. Oro y plata. Podríamos ver el caso del oro y la plata. Este es un típico caso de aleación oro-plata que en ese caso sí tienen la posibilidad de ser aleados porque no presentan gap de miscibilidad. Este es una especie de fulereno de oro y plata que sintetizamos para evaluación de catálisis. La plata está en ese registro de ILS. En color rojo estaría la ubicación de los átomos de plata, en color verde los átomos de oro. Se puede notar fácilmente en este fotograma que el oro queda en la parte externa, fantástico, y la plata y el oro aleados quedan en la parte interna de la pared. Es decir, si miráramos un diagrama de fase, veríamos que, mire, no tenemos gap, podemos tener una proporción de 40% de un metal y 60% del otro, 60% y viceversa, 60% de metal complementario y podríamos formar aleaciones sin ningún problema. Si tenemos solo plata, tenemos el punto de fusión de la plata, 960 algo, y para el oro como 1004 grados centígrados, que es el punto de fusión del oro, ¿no? Por aquí ya el oro y la plata estarían en estado líquido, ¿no? Por esta región. La aleación estaría acá. Esta sería la aleación, no hay un gap, yo puedo tener aleación 60-40 sin ningún problema en estas temperaturas, o sea que son metales que en principio pueden formar aleaciones sin ningún tipo de problema. Tenemos esa gran ventaja allí, ¿no? Formar esas aleaciones con estos metales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es escoger dos metales de todo este grupo de oferta, esta librería que ahí propone Yang y colaboradores, en esta librería de posibles materiales que forman aleaciones con el cobre. Yo voy a escoger como caso de estudio, que es el tercer punto de esta presentación, dos metales para formar la aleación y mirar sus propiedades, su catálisis, etcétera, que serían la plata y el platino. La plata y el platino son inmiscibles. También, por ejemplo, son inmiscibles la plata, el oro y el platino. El oro y el platino no tienen gap de miscibilidad. La plata y el níquel tienen gap de miscibilidad. Se pueden alear paladio y plata. Estos dos se pueden alear sin ningún problema en bulk. Hay posibilidad de aleación. Oro y plata, como ya lo vimos. Pero plata y palatino no. Y tenemos como un mapa de ruta para estas potenciales aleaciones que vamos a proponer. Yo tengo en este mapa de ruta dos metales. Un metal A puede ser la plata y un metal B que podría ser el platino o una pareja de metales. Este mapa generalicémoslo, aunque el caso de estudio lo voy a presentar para la plata y el platino.
Puede ser oro y plata, pueden ser metales que de alguna forma exista la posibilidad de generar allí la partícula bimetálica. Yo puedo tener partículas amorfas de un solo metal, partículas regulares con control de forma. La forma es un aspecto importantísimo en catálisis. Tamaño, forma, composición son aspectos fundamentales en catálisis. Y aquí tenemos una aleación entre los dos metales, entre el A y el metal B. La típica aleación donde hay una integración, hay miscibilidad, no tenemos problemas de gap, etc. Sin embargo, con una partícula con control de tamaño, con control de forma, podemos incorporarle un segundo material, un segundo metal, y formar, por ejemplo, estructuras bimetálicas, pero separadas, ¿no? Por composición. La partícula en la cual se decoran partículas menores del otro metal. Esas especies de moras allí son importantísimas. Estas partículas, por ejemplo, si son de platino y están en 3 nanómetros, son catalíticas. Entonces tenemos un soporte que sirve, una partícula que sirve de soporte a partículas de platino catalíticas, etcétera, etcétera. Y es tomar la partícula sólida y hacer crecimiento de islas, ya no partículas allí sobre la partícula sólida, sino crecer islas, o una partícula sólida al cual le colocamos una capa de la otra, del otro metal. Esto es una configuración Corchel que es típica cuando uno estudia binarios y hace síntesis de binarios. La configuración Corchel es muy frecuente. A esa configuración Corchel, a abrirle un hueco o hacerle a esa partícula hueca crecimiento en islas, o a esa partícula hueca colocarle decorados, o porosearla, o integrar una aleación completa y dejarla hueca. Todos esos son las posibles combinatorias para obtener partículas catalíticas bimetálicas de algún interés. Y es un poco la línea sobre la que estamos trabajando. Estamos intentando desarrollar estructuras, por ejemplo, que tengan esta posibilidad de que la partícula acepte o que la partícula en principio tenga una aleación bien estable o que crezca en forma de isla, etc. Son como las intenciones de la hoja de ruta para conseguir. Entonces, respecto al platino y a la plata, que es el objeto del caso de estudio, que es el tercer punto, no nos quedemos cortos de tiempo. Muy bien. Este es el diagrama de fase de la plata y del platino. Vemos un extraordinario panorama allí de imisibilidad, ¿no? El color azul muestra el gap de miscibilidad. Significa que aquí, a estas temperaturas, por debajo, por ejemplo, de 1200 grados, no podemos tener proporciones de plata-platino aleadas 50-50, 40-60, 80-20, etc. No las podemos tener. La aleación se forma, por ejemplo, por debajo de 1000 grados, más o menos esta zona naranja o esta zona naranja son las que permiten las temperaturas de formación de la aleación, pero son proporciones de platino o proporciones de plata muy limitadas, ¿no? Por ejemplo, por debajo de 400 grados centígrados se puede obtener plata con 2% y platino con 98%. Es una proporción muy exigua allí de plata. O platino 95, plata 95 y platino 5%. Estas zonas son muy restringidas. En ocasiones queremos proporciones equivalentes. Ideal en unos casos tener proporciones 50-50, 40-60 y estudiar en función de la proporción, porque es la proporción la que tunea, la que modula el comportamiento catalítico de la partícula. Entonces yo necesito cambiar el porcentaje de platino, porcentaje de plata a mi gusto, moverme en cualquier porcentaje y hacerlo a bajas temperaturas. El gap no me lo deja hacer. En bulk tenemos un aspecto allí prohibitivo, completamente prohibitivo, que nos impide hacer esto. Sin embargo, hay algo importante en este ideal de integrar a través de una partícula bimetálica aleada, platino, plata, en una configuración, repito, en aleación, esta posibilidad que en Bull no se da, no se ha observado hasta el momento aleaciones de plata-platino dentro de este gap. Eso no se ha observado en Bull. Pero hay una oportunidad. Resulta que reduciendo el tamaño, bajando a la escala, cambiando la escala,
proponiendo el cambio de escala de Bulk a estas escalas de dominio superficial, nanométricas, se van a presentar interesantes resultados y es que sí se nos hace posible con métodos apropiados hacer estas aleaciones, vencer ese gap, vencer esa barrera. Nuestra síntesis la hacemos a temperatura ambiente y vencemos el gap. Vamos a vencer la barrera, porque los procesos de difusión y muchos procesos que ocurren a nanoescala no son equivalentes a los que tienen lugar en la escala macro. Son completamente diferentes, lo que hace que en la nanoescala tengamos una diferenciación tan importante que podamos hacer viable vencer ese gap en nanoescala. Entonces, lo podemos hacer. Una forma, por ejemplo, es tomando la plata como superficie que recibe átomos de platino y los voy a hacer crecer epitaxialmente. Eso se logra a través de la temperatura apropiada, los surfactantes apropiados, evidentemente utilizando ahí electroquímica, reemplazo galvánico. Uno puede, en principio, lograr crecimiento epitaxial de plata-platino bajo ciertas condiciones especiales allí, que no tengo tiempo de detallar, pero se dan de alguna manera por crecimiento epitaxial. Hay un crecimiento epitaxial, hay tres modos de crecimiento epitaxial, recordemos, hay un crecimiento epitaxial que es el de Frank van der Merwe. Ese crecimiento es el que usamos aquí. Ese crecimiento consiste en depositar capas consecutivas por crecimiento epitaxial, muy ordenado, muy organizado allí, una capa sobre otra. Para que eso ocurra se necesitan ciertas características de los dos metales. Por ejemplo, que haya una constante de red muy cercana entre los dos, y la tienen. La plata tiene una constante de red del orden de 4.06 Armstrong, algo así, y el platino es de 3.93, 3.94. No están tan lejos las constantes. El oro y la plata sí tienen constantes mucho más cercanas que los hace muy accesibles a todas estas propuestas de formación de Corchel, etcétera, etcétera. Que son condiciones para que estas estructuras se formen. Entonces se necesita, las dos son estructuras cúbicas centradas en las caras, eso es otra favorabilidad. Entonces tienen esa estructura que las hace útiles, ¿no? Aquí aparecen los valores de la constante de red, efectivamente, 406 para la plata y 393 para el platino, y son estructuras centradas en las caras. Esto facilita muchísimo las cosas para que exista este crecimiento epitaxial, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar allí? Se forman estas capas epitaxiales, pero empieza a haber difusión de algunos átomos a través de la plata. Se presenta sustitución galvánica, y allí un comportamiento difusivo importante. Poco a poco eso se integra hasta que forma una aleación, pero crece el platino en nuestro método, crece el platino además en la superficie, sin formar aleación. Forma una capa de platino y dentro de esa capa o después de esa capa externa de platino queda en la pared una aleación plata-platino. Es muy importante. ¿Qué ocurre allí? De alguna manera yo puedo modular. Lo más importante aquí es que se puede modular la cantidad de plata-platino para generar la aleación. Se puede considerar muy simple eso. Voy a mostrarles algunos de esos coloides. Aquí, por ejemplo, vemos las curvas de absorbancia para diferentes proporciones plata-platino allí en los procesos, ¿no? Otra cosa muy importante que cabe anotar, como queremos bajar los costos, la reducción de la cantidad o concentración de platino es fundamental, incluso no gastar tanta plata. Entonces el soporte que utilizamos es una partícula hueca y hacemos en la superficie de esa partícula hueca la aleación plata-platino y encima el platino. La cantidad de platino que se consume es mínimo. Ya no son partículas sólidas, ya son huecas y evidentemente el platino lo configuramos en la superficie. Eso facilita enormemente las cosas para
para conseguir los resultados. Aquí tengo, les voy a mostrar, a ver, aquí, ahí, les voy a mostrar, estas son distintas concentraciones plata-platino en ese crecimiento que se da allí. Plata pura, platino puro. Y entre plata-platino tengo diferentes concentraciones. Aquí hay un poco de platino, hay más plata, menos platino. Hay más plata, menos platino. Aquí estamos cerca, casi a la mitad, entre plata-platino. Y aquí el platino empieza a ser dominante y ya la proporción es 100% platino, 100% plata. Y concentraciones intermedias entre plata-platino, 30, 70, 18, allí 82, etc. Es decir, con los colores cambian, ¿no? Los colores van cambiando dependiendo de alguna manera del grado de concentración. Y por supuesto, la actividad catalítica va cambiando dramáticamente en esta sintonía, en esa forma en que estamos generando allí la correspondiente aleación. Estamos modificando eso. Muy bien. Veamos qué se obtiene. Bueno, lo primero que se requiere, a ver cómo ando de tiempo, estoy ya quedándome corto de tiempo. ¿Qué se obtiene? Importante que en la superficie no queden densidades atómicas muy altas. Necesitamos que queden átomos con baja coordinación, necesitamos que queden bajas densidades atómicas para que sean sitios reactivos y puedan romper enlaces. Eso se consigue midiendo lo que se llama el índice, ¿no? El índice allí cristalográfico que tiene que ver de alguna forma con la organización de estos átomos. Este corresponde, los índices de Miller de esta primera estructura corresponden a 1, 1, 1 y esta es una estructura muy compacta, de mucha densidad de átomos, es muy plana, entre comillas, y pésima catalítica. Es la peor estructura allí para hacer catálisis. Esto tiene una actividad catalítica muy reducida y hablamos de una cara con muy bajo índice. Cuando el índice aumenta, creamos terrazas, creamos pasos, escaleritas como estas, pasos, pliegues, cosas de estas, defectos entre comillas, pero aquí por ejemplo hay una superficie de alto índice que es el 210, ¿no? El 210, el plano de esa superficie es esta, el plano es esta, y esta es una superficie de índice 730. Estas dos son de alto índice, caras de alto índice. Con estas caras de alto índice se ha probado una altísima eficiencia catalítica, enorme. Por ejemplo, el platino 111, repito, exhibe la más baja reactividad catalítica, ¿no? Superficies escalonadas como las que denomino allí de alto índice muestran evidentemente mayor actividad catalítica. La actividad catalítica depende linealmente del incremento o con el incremento de la densidad de pasos escalonados. Mayor número de pasos escalonados, mayor densidad de pasos escalonados determina la actividad catalítica. Y la selectividad, que es importante en un catalizador, depende de los arreglos atómicos en la superficie. Y pasos de estos pasos atómicos determinará también la selectividad y promoverán rompimiento de enlaces. Llegan a ser capaces estas superficies de alto índice de romper carbono-carbono. Entonces, planos con índices que exhiben elevada estabilidad para reacciones de electrooxidación, estas de alto índice, ¿no? Son átomos con baja coordinación. Partículas rodeadas con estos índices grandes de valor elevado. Cuando yo armo partículas que están rodeadas por superficies con estos índices, son muy difíciles de fabricar porque son energéticamente de valor importante. Superficialmente tienen altos valores de energía. Es difícil armarlas. Además, cuando están creciendo, crece con una tasa mayor, los índices mayores en dirección perpendicular al plano del índice. O sea, aquí crecen más rápido en esta dirección que los de índice menor. Estas crecen más rápido en esta dirección que estos en esta. Entonces estos índices se desaparecen muy rápidamente. Cuando uno está
sintetizando esa estructura, los índices prácticamente se desvanecen. Con mucha rapidez el índice deja de existir allí, el índice elevado, y se aplanan las superficies y los índices colapsan. Y tenemos índices muy bajos y esos índices bajos son catalíticamente muy indeseados, ¿no? Entonces, ¿qué obtuvimos? Con este crecimiento se obtuvieron partículas huecas, por supuesto. Aquí se puede observar, lo primero que podemos observar aquí es pues, cómo quedó el platino y la plata. Mire, el platino es verde, la plata roja, el verde quedó afuera, mire, una capa afuera, y el verde y el rojo se mezclan, que es la aleación plata-platino en el interior, ¿no? Es preciosa la partícula. Es hueca para no gastar mucho material. Y en particular, la superficie, aquí como ustedes lo ven, presenta altos índices. Aquí se ve perfectamente, mire, si ampliamos esta superficie, mire que hay índices 540, 230, aquí hay mucho índice escalonado, estos son los átomos, ¿no? Esta es una fotografía de alta resolución para mirar los índices directamente átomo a átomo. Se van allí marcando en rojo, estos son átomos que se marcan en rojo, que se toman en la fotografía de alta resolución y nos muestran en principio la capacidad catalítica que tiene esta partícula. Es una capacidad excepcional. No deja de ser bien interesante que, mire, aquí es más o menos coreografiada la superficie que se está caracterizando arriba, tomada de una fotografía de alta resolución con microscopía electrónica. Aquí se coreografía y mire, es precioso el escalonamiento. Son índices que le entregan evidentemente una altísima calidad catalítica. Estos son los rayos X tomados, por ejemplo, para 3 concentraciones. Plata 94, platino 6, plata 82, platino 18 y plata 30, platino 70. Frasquitos que yo les muestro allí. Aquí es fácil notar, si tomamos rayos X de las 3 concentraciones, si hacemos caso de la ley de Pegart, debe existir un corrimiento lineal de los parámetros de red a medida que la composición va cambiando. Y aquí en esta gráfica se ve ese corrimiento lineal, ¿no? Esta es la proporción de platino. Aquí hay 0 platino, 0,2% de platino, 0,4%, perdón, 0, 20, 40, 60, 80 y 100% de platino. Y aquí se ven los correspondientes índices de red, ¿no? Entonces, para la plata, aquí se ve que el índice cuando la proporción de platino es 0, solamente tenemos plata, ¿no? Y ahí estaría el índice de la plata, 408. Y cuando tenemos 100% de platino, 0 plata, tenemos el índice del platino, que ya les había dicho que era 393, que está acá. Y aquí está el corrimiento, ¿no? Aquí es fácil ver, si amplifico los rayos X, ahí se ve el corrimiento, se ve perfectamente el cumplimiento de la ley de Vegard, que con la ley de Vegard uno prueba, en principio, experimentalmente, que sí hubo una aleación, una formación de aleación, un corrimiento, un cambio en la estructura del cristal que se ve manifestado en los cambios de parámetro de red, y a medida que se van cambiando las concentraciones, ese corrimiento es lineal. Es una ley bien importante que utilizamos allí, o sea que en principio es una buena estructura. Podemos cambiar el modo de crecimiento, ahora utilizar uno tipo Volmer, por ejemplo, en donde se forman islas, ¿no? Aquí ya formamos islas y tenemos partículas bien interesantes porque son islas crecidas allí. El platino queda incorporado como en crecimiento de islas de tamaños que están del orden de los 3 nanómetros. Intentamos en principio, no necesariamente 3, pero merodeando los 3 nanómetros, que es el tamaño de partícula de platino ideal. Estos crecimientos de islas pues van a hacer un catalítico bien interesante para conseguir, ya sea en presentación tubular, en presentación esférica, todas las figuras que uno pueda allí concebir. Esta es una simulación de la formación de las islas. Esa simulación la hemos hecho haciendo un corte en la partícula, haciendo un corte diagonal en la partícula, y ponemos a simular el crecimiento allí ahí se ve el movimiento térmico del cristal, etcétera, etcétera. ¿Y cómo queda la estructura? La estructura, si yo paro esto, la estructura queda bastante afectada, ¿no? Y esperamos que pase eso porque necesitamos pasos, necesitamos índices altos para que la catálisis sea más eficiente. Y la mejor estructura que podemos llegar a tener, la porosa,
aleada, esa porosa aleada, y si se le pueden complementar las anteriores ventajas, pues tenemos una bimetálica plata-platino excepcional, que las hemos probado en algunas reacciones ya catalíticas y dan excelentes resultados. No cabe duda que, por ejemplo, en degradación del P-nitrofinol se degrada en P-aminofenol. Se han probado, por ejemplo, las partículas anteriores con resultados catalíticos excelentes. Muy bien, esto nos lleva a concluir entonces nanociencia y nanotecnología para contribuir al desarrollo de catalíticos más activos, selectivos, durables, de bajo costo. Los tres puntos allí que justificaban un poco la importancia, la oferta y los resultados nos dejan un panorama interesante que debe en principio formar parte de nuestro propósito de contribuir, así sea muy modestamente, a los grandes retos para el siglo XXI: ambiente, energía, seguridad alimentaria, etc. Y los catalizadores son una de las esperanzas que tenemos para hacer viable la solución de estos problemas. Agradezco muchísimo su atención. De nuevo agradezco muchísimo a los organizadores. Muchas gracias. Y quedaré atento entonces a interrogantes, inquietudes que tengan. Muchas gracias por su paciencia, por escucharme. Les agradezco muchísimo.